Saludos. En la guía de aprendizaje de la sesión 3 correspondiente a dominio social, hablaremos acerca de la Revolución Francesa. Fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. Trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido. En esta época se difundió por el mundo ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Además, se creó los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Pero, ¿qué eran los derechos del hombre y del ciudadano? Bueno, los derechos del hombre y ciudadano es una declaración que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, en la cual se estipulan los siguientes artículos. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. Causas de la Revolución Francesa. El rigor del absolutismo. El absolutismo daba a los reyes todo el poder político, legal y económico, sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido, lo cual les hizo también responsables de los desastres económicos. Las desigualdades del régimen feudal. Se estima que de los 23 millones de habitantes de Francia de la época, apenas 30.000 pertenecían a las clases privilegiadas de la aristocracia o del clero. La gran masa restante era pueblo llano con menores derechos y posibilidades. La miseria y marginación del pueblo llano. Las condiciones de vida del pueblo llano eran paupérrimas: hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y ninguna perspectiva de ascenso social o de mejoría. Las ideas de la Ilustración. Las ideas respecto a la igualdad entre los hombres y la fe en la razón de filósofos y escritores como Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu influyeron enormemente sobre la mentalidad de la época, forjando las aspiraciones a un sistema social más moderno y menos influenciado por la Iglesia y la religión. La Revolución Francesa tuvo 3 etapas: la etapa monárquica, etapa republicana y etapa imperial. Monarquía. Comprende desde el estallido de la Revolución Francesa en junio de 1789 hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. Estados Generales. Era una asamblea que se reunía en momentos de crisis y en la que los representantes de los 3 estados o estamentos de la sociedad francesa transmitían sus necesidades o escuchaban las de la corona. El rey Luis XVI convocó a los Estados Generales para solicitar un aumento de los impuestos y que los nobles los empezaran a pagar. Pero los representantes del tercer estado, integrado por banqueros, comerciantes, artesanos, campesinos y sectores populares urbanos, aprovecharon la convocatoria para solicitar el voto individual en lugar del tradicional voto por estamentos. Como este pedido fue rechazado tanto por el rey como por los 2 primeros estados, es decir, el clero y la nobleza, el tercer estado se retiró de los Estados Generales y se formó así la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. El rey Luis XVI intentó disolver por la fuerza la Asamblea Nacional, pero el 14 de julio de 1789 los sectores populares de la ciudad de París tomaron por asalto la Bastilla, una fortaleza en la que la monarquía guardaba armas y encarcelaba a los opositores. La toma de la Bastilla salvó a la Asamblea Nacional, que pudo seguir sesionando para suprimir el feudalismo y los derechos y privilegios de la nobleza. Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional, transformada en Asamblea Constituyente, proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y sancionó la Constitución de 1791.
Esta constitución creó la monarquía parlamentaria, al establecer la división de poderes y una asamblea legislativa, que se encargaría de la sanción de las leyes. En la monarquía parlamentaria, solo un sector del tercer estado, la burguesía, tenía derecho a votar a los dirigentes políticos. Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa estaba dominada por dos facciones políticas. Girondinos, liderados por Pierre, propiciaban un acuerdo entre el rey y los sectores burgueses que pretendían dar por terminada la revolución. Por otro lado, los jacobinos, al mando de Maximilien Robespierre, eran más radicales, ya que querían mejorar la situación de los sectores populares y proclamar la república. En un principio predominó la posición de los girondinos, pero las sospechas de que Luis XVI conspiraba con otros monarcas para que atacaran Francia provocaron la detención de la familia real y la supresión de la monarquía. Etapa republicana. Se inició con la abolición de la monarquía en 1792 y se extendió hasta 1804. La Convención. En 1792 se conformó un nuevo organismo llamado Convención. Esta asamblea dirigió a ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina, acto que simbolizó el fin de la monarquía. El asesinato del rey provocó la reacción de Gran Bretaña, Holanda, España, Austria y Prusia, que se unieron para acabar con la Revolución Francesa. El temor ante el ataque extranjero fue aprovechado por los jacobinos para tomar el control de la Convención y arrestar a los líderes girondinos. Los jacobinos impulsaron las siguientes medidas. 1. La sanción de la Constitución de 1793 que estableció la República y proclamó el sufragio universal masculino. 2. La obligación de servir en el ejército para todos los varones entre 25 y 30 años. Esta leva masiva permitió conformar un ejército que derrotó a las potencias europeas y llevó la guerra fuera de las fronteras de Francia. 3. El establecimiento de precios máximos para los productos de primera necesidad como el pan. 4. La amenaza de ejecutar a toda persona sospechosa de ser contrarrevolucionaria, lo que derivó en más de 50.000 muertos en la guillotina. El Directorio. En 1795 se sancionó una constitución que creó un poder ejecutivo de 5 miembros llamado Directorio. También se estableció un sufragio masculino restringido a las personas de mayores fortunas. El Directorio debió enfrentar varios levantamientos, tanto de monárquicos como de jacobinos. Para terminar con esta inestabilidad, en 1799, Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado que derrocó al Directorio. Para muchos historiadores, este golpe de Estado marca el fin de la Revolución Francesa. El Consulado. El consulado, integrado por 3 cónsules, impuso un régimen de gobierno centralizado y autoritario que restableció las relaciones con la Iglesia Católica. En 1804, Napoleón decidió suprimir el consulado y autoproclamarse emperador. Etapa imperial, de 1804 a 1815. El cierre de la revolución se da con el ascenso de Bonaparte al poder, quien paradójicamente se hizo proclamar emperador y retornó a Francia a un esquema monárquico, aunque moderno. Finalmente, las consecuencias de la Revolución Francesa fueron: fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles: aristocracia, clero y siervos. Así renació la República como sistema de gobierno en Occidente. Proclamación primera de los derechos humanos universales. El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos, sin distinción de raza, ni credo, ni nacimiento. Influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en los propios procesos de independencia. Ascenso del bonapartismo. El ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico.